energéticos son recursos estratégicos. Así se plantean en el espíritu y en la letra de la Constitución, y es lo que hoy se quiere desconocer, que son commodities, como se llaman ahora en el vulgo del comercio internacional. No, para nosotros los recursos energéticos son recursos estratégicos, son recursos no renovables, son recursos que no son nuestros, sino de nosotros y de todas las generaciones que nos sigan, y que tenemos que cuidarlos adecuadamente, no entregarlos a agentes extrañas a nuestro país. Nuestro país, la propia Constitución ha señalado que son recursos de la nación, y eso es lo que es importante mantener. El mundo se está peleando por los recursos energéticos, es un imperativo geoestratégico, y México ya se volvió el campo de batalla con Latinoamérica de esos recursos, en los que no es gratuita la presencia del presidente chino hoy. Entonces aquí lo que hay que ver es que México no veo que tenga estrategia de seguridad nacional en materia energética. Es un reduccionismo mercantilista, muy vulgar, que no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Lo que ellos quieren es, digamos, hacerse cargo de esta industria, ¿sí? Ellos quieren los recursos mineros, es decir, quieren el producto, la industria de los Estados Unidos, las corporaciones internacionales, por ejemplo, Shell, BP, esas grandes transnacionales, ¿no? Es decir, sobre todo la industria petrolera anglo, ¿sí? Entonces, al ellos obtener, digamos, la propiedad del recurso, al tener infraestructura, al tener activos en toda la cadena de producción, de alguna manera tienen propiedad. Es decir, y la propiedad extranjera de alguna manera sería un argumento en caso de riesgo para que el Estado de los norteamericanos, los Estados Unidos, en un momento dado, pues tuvieran que defender a sus nacionales ante un proceso de nacionalización, por ejemplo, como ha ocurrido en países de Sudamérica. Ellos tienen la posibilidad de la intromisión, ¿sí? Es decir, puede ser que terminemos en paneles internacionales demandados, que es generalmente lo que ocurre, ¿no? Pero también, pues ya con el control territorial militar que hay sobre México, ¿qué podemos esperar, no? No solo es viable rescatar a Pemex, como se ha dicho. Pemex necesita rescates mayores, que es su buena organización y su limpia, porque está lleno de corrupción, desde luego. Pero Pemex, así como ha sido autosuficiente para vivir, ha sido autosuficiente para mantener a nuestro país y para mantener incluso corrupciones políticas de muy alto grado. Entonces Pemex es absolutamente, digamos, una empresa muy productiva, a pesar de las corrupciones y de la desorganización, porque los recursos de toda la naturaleza son espléndidos. Es una empresa productiva que tiene suficiente, bien manejada nacionalmente y manejada profesionalmente, ética y honradamente, tiene suficiente para mantener sus proyectos, para crecer, para ser una de las grandes petroleras del mundo y para darle a la nación mexicana recursos suficientes para su desarrollo. Usan como modelo la Petrobras de Enríquez Cardoso, no la Petrobras de Lula. La Enríquez Cardoso la abrió para que Petróleos cotizara en la bolsa de Nueva York y eran muchos inversionistas extranjeros. El problema es que a pesar de que inclusive que se dieran concesiones, pero a pesar de las concesiones que se dieron, que es el presal, las compañías extranjeras nunca descubrieron grandes reservas, menos las probaron. Fue hasta que entró Petrobras a presal que se descubrió que eran los yacimientos más grandes del mundo. Entonces, lo que hizo Lula fue proteger a ese yacimiento formando una nueva empresa llamada Petrosal. Actualmente hay una empresa llamada Petrosal que es la que va a explotar esos yacimientos. O sea, se demostró que las empresas privadas no son capaces, ni son tan eficientes, ni descubren grandes reservas como se dice. No hay financiamiento a la actividad productiva. Hay financiamiento para la actividad especulativa exclusivamente. Y Pemex, ojo, lo que se pretende las grandes corporaciones internacionales que se quieren apropiar, es para precisamente especular con el petróleo mexicano. ¿Sí? Un commodity a futuro, como los futuros
café o de azúcar, etcétera, son motivo de especulación financiera. Entonces lo que estamos hablando en el fondo realmente, lo de menos es el petróleo. Lo importante es que con el petróleo se puede especular. Como se especuló, por ejemplo, con el mercado inmobiliario y tronó la economía europea y la economía norteamericana. Entonces aquí van a querer especular con el petróleo. Ese es realmente el tema. Las reservas probadas de petróleo en este momento están estimadas en 14.000 millones de barriles. Y estas reservas son suficientes para mantener la actual extracción aproximadamente entre 9 y 10 años. Eso representa muy pocas reservas en el contexto mundial. Representan menos del 1% de las reservas probadas en el mundo. En consecuencia, el proponer extraer más petróleo y exportarlo como petróleo crudo es una decisión irracional, contraria al interés nacional y francamente es una decisión que amenaza la soberanía energética y la soberanía nacional de los mexicanos. Siendo Pemex, digamos, un pilar macroeconómico de las finanzas en México, por supuesto que, implica consecuencias a nivel nación, ¿no? Pero sobre todo aquí también está la implicación de la vecindad geográfica con la primera potencia mundial y que la primera potencia mundial son sus empresas, las que quieren acceder ya, digamos, a esta industria nacional, porque no solamente ya se están queriendo quedar con la cuestión de los contratos, con ofrecer servicios a Pemex. El objetivo geopolítico es claro, es toda la industria petrolera nacional, pero además, digamos, para sus empresas, en sectores en donde, pues, de preferencia sería que no estuviera Pemex o el gobierno mexicano. Es acceso a sus reservas a través del régimen de concesiones. Es acceso a, digamos, a las diferentes oportunidades de obtener renta, que puede ser, por ejemplo, la asociación estratégica entre Pemex y algunas de las transnacionales, puede ser a través del régimen de contratos, puede ser a través de contratos de servicio y puede ser a través de la incorporación de muchos operadores, que sería, digamos, empresas de su propia industria en diferentes actividades, en diferentes tipos de explotación, refinación o distribución de los productos derivados del petróleo en México. Esto es, digamos, la pérdida de la renta, ¿sí? Es decir, es un recurso que es pilar de la nación. Más que la posición geográfica, yo diría estar junto a la mayor potencia militar del planeta, se dice fácil, pero ellos también tienen debilidades, porque tenemos ahí un buen sector de mexicanos que van a ser el principal segmento demográfico en pocos años, pero obviamente pesa muchísimo, es determinante. No es lo mismo Brasil, que está lejos de Estados Unidos, que México, que tiene 3.000 kilómetros de frontera.